Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de seguir alabando en espíritu y en verdad. And again we thank our Heavenly Father for this great opportunity that He has given us to continue to worship Him in spirit and truth. Una vez más dando la bienvenida a todos los que nos acompañan vía Facebook Live en YouTube también. Empezamos hoy nuestro video, ¿verdad? En YouTube Live de la Iglesia de Cristo of Laredo. YouTube, you can search it there and you will find the video also being broadcasted live. Hopefully it goes through. It's our first time on YouTube today, so Dios les siga bendiciendo a aquellos que siguen sintonizándose de esta manera. Pero vamos a continuar en esta mañana estudiando y escudriñando la palabra de Dios con un sermón intitulado No yo, sino Cristo. Not I, but Christ will be the title of today's sermon. Y en esta mañana, hermanos, vamos a entender de lo que se trata realmente ser un seguidor de Cristo. Empezar una vida en Cristo y continuar en ello, creciendo. What it entails to be a Christ follower and in His birth, and then on the growing stages of each of us as Christians. Así como cristianos, vamos a seguir creciendo en este camino en el cual andamos. Pero antes de ello, hermanos, quisiera ir a Dios en oración para implorar de su asistencia. Let's go to God in prayer before we continue. Let's bow down. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor bendito y todopoderoso. Gracias te damos una vez más en esta mañana por todas las infinitas bendiciones que has derramado en nuestras vidas, Señor. Gracias porque haces posible esta alabanza espiritual. Gracias, Señor, por habernos hecho tus hijos adoptivos y que podemos llegar ante tu santa presencia por la obra de tu Santo Espíritu que, Señor, está en nuestras vidas. Sabemos que somos el templo de tu Santo Espíritu, Señor, y pedimos que nos sigas usando como tales. En esta mañana, Señor, sigue bendiciendo a todos aquellos que siguen sintonizando vía Facebook Live, en YouTube. También, Señor, que estés con ellos y les des la manera de escudriñar tu santa palabra. Danos también, Señor, esta grandiosa oportunidad de continuar alabándote en espíritu y en verdad, y todo lo que estamos haciendo, Señor, pedimos que sea agradable ante tus ojos. No nos dejes de tu mano, Señor, y ayuda también a este presidente electo, Joe Biden, que tú has elegido, Señor. Sabemos que tienes planes para esta nación también. Pedimos de tu misericordia que nos sigas iluminando en este camino que debemos llevar y le des sabiduría también a este nuevo presidente que tomará a la Casa Blanca, Señor, para que le sigas iluminando en el consejo divino y no en opiniones de seres humanos. Perdona nuestras ofensas porque sin ti nada somos, Señor, y danos la alegría que siempre tenemos en ti, Señor, que no venga el enemigo y la quite de nuestras vidas. Dame palabras fáciles en esta mañana para que todos salgamos edificados y podamos seguir aplicando estos preceptos que estamos escudriñando, Señor, a nuestras vidas cotidianas. Sé con aquellos que siguen enfermos de esta enfermedad, Señor, que está en este mundo, Señor, el COVID, y le sigas recuperando a aquellos que están en el lecho de dolor, le sigas sacando, Señor, de los hospitales para que puedan una vez más estar con sus familiares. Sé con nuestros hermanos por todo el mundo, Señor, y que se siga predicando tu evangelio, Señor, de la manera que a ti te agrada. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. Un compositor francés, Gounod, se llamaba, le dijo a un poeta joven estas palabras. There was this French composer told these words
to a young poet a while back y le dijo, mientras que tú vayas creciendo en tu arte, ¿verdad? As you grow in your art, le dice estas palabras, dice, vas a juzgar a los grandes maestros del pasado como yo ahora juzgo a los grandes músicos de los tiempos antiguos. He told him, you will judge the great masters of the past as I now judge the great musicians of former times. Y luego le sigue diciendo este compositor francés a este joven poeta, cuando yo tenía tu edad, yo solía decir esto. When I was your age, he continued, the French composer, right? Continued to tell this young poet, when I was your age, I used to say, esto es lo que le decía, yo a los 25 dije, yo y Mozart. I used to say, I at 25, I said, I and Mozart. Y luego dice, a los 40, decía yo, Mozart y yo. At 40, I would say, Mozart and I. Y ahora digo, Mozart, nada más. And now, I say, Mozart. ¿Y qué trataba de decir este poeta francés a este compositor francés, a este poeta tan joven, ¿verdad? What was he trying to say, this French composer, to this young poet, right? Bueno, podemos ver, hermanos, que fue creciendo. He was growing up, right, in his world of composing. And he understood, well, Mozart is the greatest. I don't even want to, mention my name or my person next to him. So, lo que estaba tratando de decir este joven es que a medida que vas creciendo, vas entendiendo la realidad de la situación. Y por eso ya no decía, yo y Mozart, ¿verdad? Mozart y yo, y lo mejor ya no más Mozart, ¿verdad? He's the greatest. Yo no me puedo ni comparar con él. En lo espiritual también, hermanos, the same thing is illustrated in the life of the believer who's growing in grace. Así también nosotros, en nuestra vida como creyentes, vamos creciendo en la gracia de Dios. Nuestra madurez debe de ir aumentando cada vez que pasan los días, ya no digamos los años, diariamente. Our spiritual growth should be seen as the day passes, not just as the years pass, right? That's too long ago, shot, but as the days pass. Debemos de seguir creciendo en la gracia de Dios. Primeramente, hermanos, vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios también. Let's go and see what the Word of God says about this. We're going to continue studying on this. At first, the cry is, primeramente, hermanos, la plegaria de toda persona que busca a Dios. Se hace esta pregunta. Each and every one of the people that are looking for God sincerely must ask this question to him or herself, para él o para ella. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? What must I do to be saved? You want to enter in the state of grace. ¿Quieres empezar a entrar en el estado de gracia? Tienes que hacerte esta pregunta. You have to ask yourself this. What must I do to be saved? Y esto lo encontramos ahí en Hechos capítulo 16, versículo 30. In Acts chapter 16, verse 30. Hechos 16, 30. Dice así la palabra de Dios. Sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? And brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? This is the jailer, right? Philippi, un carcelero de Filipos. Ya lo hemos estudiado. Esta persona, ¿verdad? Viene un terremoto y salen, hermanos, las puertas de la cárcel se abren. There was an earthquake and the doors to the jail opened up. So he said, well, he thought all the prisoners are gone, right? Ya sabemos la historia y él pensó que ya todos los prisioneros se habían escapado y no, Dios tenía un plan para él.
But no, God had a plan for him to enter the state of salvation, state of grace, para entrar en el estado de salvación, el estado de gracia. Y por eso cuando entiende y ve que no ha pasado nada, ya se iba a matar, he was going to commit suicide, right? But then Peter told him, don't do that, don't you dare, you're so close. Chop off his head, right? Cortar su cabeza. Y sin embargo, él le dice, hermanos, el versículo 28, verse 20, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y dijo, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? He then called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas, Pablo y Silas, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Entendió que necesitaba algo en su vida. He understood he needed something, right? To enter in the salvation state. Entrar en el estado de salvación. ¿Qué debo hacer? What must I do? Ellos le dijeron, verse 31, right? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, 31, y serás salvo tú y tu casa. They said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Y esta era la realidad. El creer en Cristo trae salvación. This is reality. If you believe in Christ, it brings you salvation, right? Pero le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. See, the team of Paul and Silas started working, started ministering, preaching the word of God. They spake unto him the word of the Lord, the plan of salvation. Le declararon el plan de salvación a este hombre. ¿Qué tenía que hacer? Sí tenía que creer en Jesucristo, y le siguen predicando lo demás que tenía que hacer. Everything else that he needed to do. He must have believed, right? Tuvo, hermanos, que haber creído, pero tuvo también que haberse arrepentido. Y no nada más estaba predicándole a él, le estaba predicando a él, sino a los de su casa, a todos ahí de su casa que tenían entendimiento. And they were not just preaching. They were not just preaching to him, but to all the ones that were there in his home. It says that, right? Spake to all that were in his house. Y él, tomándose en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. And he took them the same hour of the night and washed their stripes, and was baptized, he and all his straightway. Viene el arrepentimiento. Oyó, hermanos, oyó la palabra de Dios, creyó en el nombre de Jesucristo, se arrepintió, tuvo que haberse arrepentido, y los hechos que él hizo lo declara. He heard the word of God, he believed the word of God, but he also repented. Look at what he did. He was healing the wounds, right? As prisoners. He was treating them as his fellow men would have to be, as Christians, right? Como cristianos. Estaba arrepentido. He was repentant of everything he had done. Le lavó las heridas, washed their stripes. Enseguida se bautizó, and was baptized. Enseguida se bautizó. So, le declararon todo el plan de salvación. They declared to him the whole plan of salvation, right? And that's what you need to do as you start your life in Christ. You cannot start any other way. Eso es lo que tienes que hacer para empezar una vida en Cristo. No puedes empezar de alguna otra manera. Enseguida se bautizó. He was baptized. So, y dice, luego, of course, he treated them later, right, in his home, brought them into his house. He said, meet before them and rejoice, believing in God with all his house, right? Y les puso, dice, la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. You see, creído en Dios implica también el bautismo. El creer en Dios implica eso. Believing in Christ implies all that. He was baptized also. That's what it says right there. He believed in God. He rejoiced, believing in God with all his house. Empieza, hermanos. Empieza el estado de salvación. It starts, the state of salvation started for him. And that's what everyone must do in order to start in this state of salvation. Y es todo lo que
que toda persona tiene que hacer para empezar ese estado de salvación, para poder decir, no yo, sino Cristo. Ese es el título de este sermón. So you can really say, not I, but Christ. Well, you need to start doing His will. Tienes que empezar a hacer su voluntad. Pero ¿qué pasa después, hermanos? Well, what else now, right? As the days go by, as the years go by, empieza tu estado, tu vida espiritual, you start a spiritual life as a Christian, then what? A lot of people think that's it, right? Tenemos el récord de bautismos, pero ¿dónde está? We have the record of baptisms here in this congregation, right there. A lot of them are not here no longer, right? Some of them are watching via Facebook Live, right? And some of them are no longer here at all. Algunos viendo, ¿verdad? Via Facebook Live, pero otros ya ni siquiera se sintonizan de esa manera. ¿Dónde están? Well, what happened? ¿Creemos que es suficiente nada más el bautismo y ahora sí ya la tengo hecha? We think that we started the state of salvation and that's it. Now we're guaranteed eternal life, right? You need to continue, right? You need to be found in Christ. Eso es lo que sigue también. Como dice el apóstol Pedro en Filipenses capítulo 3, versículo Cristo, que yo sea hallado en Cristo. Filipenses 3:9, vamos a verlo ahí, en Philippians chapter 3, verse 9. Dice así la palabra de Dios, y ser hallado en Él. ¿Qué? ¿Cómo? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. And be found in Him, not having mine own righteousness. See, not I, but Christ. Ahí nos está diciendo, no yo, sino Cristo. Which is of the law, dice, but that which is through the faith of Christ. The righteousness which is of God by faith. Viene aquí, hermanos, entonces, la continuación en el crecimiento espiritual. No existe nada, primeramente, entender que no existe nada fuera de Cristo. Continuation of your spiritual growth in Christ. There's nothing outside of Christ, first of all. The Apostle Paul emphasizes that. El apóstol Pablo está enfatizando esto, that I may be found in Christ, que yo sea hallado en Cristo. Cuando eres bautizado, empiezas a ser hallado en Cristo. When you're baptized, you start being found in Christ. But are you going to continue being found in Christ? ¿Vas a continuar ser hallado en Cristo? ¿O siendo hallado en Cristo? El apóstol Pablo decía, no es por mi propia, ¿qué? Por mi propia justicia. Dice ahí el apóstol Pablo. No teniendo mi propia justicia, not having my own righteousness. Ya no es el yo, ya no debe ser el yo. Ya no puedes decir, bueno, es que yo pienso esto, o yo siento esto. It's not what you think or what you feel any longer, it's what is Christ saying. Right? ¿Qué está diciendo Cristo? Yo no quiero tener mi propia justicia, mi propia justificación. My own justification is out of the window. A veces cuando entramos al estado de salvación, hermanos, es lo que seguimos haciendo, nos seguimos justificando en nuestras cosas que hacemos en contra de la voluntad de Dios. We keep on justifying ourselves as we enter into the state of salvation with our own righteousness in the things that we do against God. Bueno, es que hermano, es que esto. O Dios, mira, es que pues soy débil. I am weak, Lord. And I am this. And I don't have time. No tengo tiempo para seguir tu justicia. Pero para tus cosas tienes mucho tiempo. But for your own things, you have a lot of time, right? A lot of time during the week. La propia justicia la seguimos usando, hermanos, y justificándonos, creyendo que no hay problema. Thinking that there is no problem before the eyes of God. Right? Y Pablo quería, hermanos, seguir siendo hallado en él, dice, and be found in him. No en la justicia que es por la ley. Y aquí ya nos declara algo bastante importante. La ley de Moisés ya no contaba. Paul declares something very important here. The law of Moses is gone. I am found in the new law of Christ, the law of faith. Right?
Ya la ley de Moisés, hermanos, había pasado, había sido crucificada en la cruz de Cristo. Ya no podía seguirse justificando en esa ley. He couldn't have continued to justify himself in the law of Moses. Anything that's of the old covenant is gone, nailed to the cross of Christ. Por eso no podemos seguir nada que está basado en la ley antigua. We cannot continue to practice anything that is under the old law. As far as the worshiping, right? Hablando especialmente en lo que se trata de la adoración. Por eso muchos dicen, ay, ustedes están muy aburridos eso del cantar sin instrumentos, right? Sometimes people say, oh, there's no instruments there. Iglesia de Cristo, Church of Christ, right? No instruments. What's going on here? You're too boring. You're too dead, right? You're too out of tune. A veces piensa la gente, falta como ánimo ahí, unos cuantos de batería. Y va a ver, hermano, no, me tuviera más subscribers ahí en Facebook Live y en YouTube, se llena de electrónico, como dicen por ahí. Man, you want subscribers, brother? Well, start putting some instruments there, some guitars and banjo and bass and drums, and you'll see you have subscribers left, galore, right? But it's not about that, it's about pleasing God. Pero no se trata de eso, es de acuerdo a lo que dice Dios. Y la ley de Moisés ya pasó. The law of Moses, according to Paul, is gone. I don't want to find my righteousness in that law. You can't. No puedes. Cualquier cosa que esté ligada, hermanos, a la ley de Moisés. Y por eso dice, no la que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. But that which is through the faith of Christ. Dice la justicia que es de Dios por la fe. The righteousness which is of God by faith. No existe nada fuera de Cristo. La ley de Moisés ya pasó. Por eso no tenemos instrumentos. That's why we don't have instruments. Right? That's why we don't have tithing either. No tenemos tampoco, hermanos, el diezmo. Ya pasó. Puedes dar más de 10% si quieres. You can give more than 10% if you want to. You're not limited by the 10% minimum. Pero a veces nos aprovechamos y damos menos de 10%, ¿verdad? Sometimes we go, well, there's no limit, brother. There's no limit, a minimum or maximum. Here's my dollar, right? Aquí está mi dólar. Y no estoy juzgando a nadie, hermanos, de si da un dólar a usted, amén, right? And I'm not judging anyone who gives $1, right? Hey, that's your heart, right? Es tu corazón. Pero no hay límite. Eso es lo grandioso en la nueva ley de Cristo. No hay límite. Por eso dice Dios ama al dador. Dios ama al dador alegre. And that's what God says in His Word. God loves the cheerful giver. Right? Give it from all your heart. No límite. No hay límite. So, a medida que pasa el tiempo también, sigue el apóstol Pablo entendiendo. He also grew, the apostle Paul. Grew up in Christ also, right? I'm not talking about as a baby, but in his knowledge of Christ. Creció el apóstol Pablo también, hermanos, en su conocimiento de Cristo. No estoy hablando que creció en el Evangelio, ¿verdad? Pero a medida que pasa el tiempo, hermanos, el apóstol Pablo nos sorprende. He surprises us in his growth also. Look at Galatians 2:20. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. In Galatians 2:20 dice el apóstol Pablo, y luego dice, bueno, vamos a ver el 19 también. Look at verse 19 also. Dice el 19 de Gálatas 2, porque yo por la ley, dice, soy muerto para la ley. ¿A fin de qué? De vivir para Dios. Y luego dice, con Cristo, muy bonito este versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 19 and 20, for I, through the law, am dead to the law, that I might live unto God. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me.
This is Paul already, growing up in the Spirit, right? Creciendo ya en el Espíritu, entendiendo las maravillas de Dios, hermanos. Y por eso dice, eso de la ley, hermanos Gálatas, ya déjenlo. Let the law alone. Leave the law alone, Galatian brothers and sisters. Había hermanos que todavía se querían aferrar a la ley de Moisés. No, te tienes que circuncidar, si no, no eres un verdadero cristiano, tú gentil. There were some brothers that wanted for you to get circumcised, right? The male, of course. If you wanted to be a true Christian, Paul says, that is gone. The circumcision is of the heart, not of the flesh anymore. Las circuncisiones del corazón, no de la carne. Dejen ya la ley antigua. Yo estoy muerto, así como Cristo murió y la crucificó. Yo estoy muerto también a la ley. Just as Christ crucified the law by fulfilling it first, He crucified it on the cross. Right? And so Paul understood this, and that's why he said, I am dead to the law. Through the law, he said, I'm dead to the law, that I might live unto God. A fin de vivir para Dios. Whatever I live, I'm living it now for God. Lo estoy viviendo para Dios. Mi vida la estoy viviendo precisamente para agradar a Dios. My life, I'm living it to please God. That's my purpose in this life. Not to please my I. El yo. No es para, hermanos, agradarnos a nosotros mismos, es para agradar a Dios. Y cuando agradas a Dios, Dios te da tanta bendición y tanto gozo y tanta alegría. When you please God, man, you are happy. You please yourself, and here comes the weekend, and Monday you feel awful. Cuando tú te das gusto a ti mismo en las cosas que no convienen. Puedes hacer lo que sea, puedes estar envuelto en tantas cosas en este mundo, pero llega el lunes y te sientes el peor del mundo, la peor del mundo, porque no hay felicidad en él. No perduran estas cosas. Those things do not last. That joy does not last. Just a few hours and that's it. It's gone. Y el apóstol Pablo dice, pero ahora que vivo, lo que vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. And now I live in the flesh, you say, I live, whatever I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando entendemos esto, hermanos, nos preguntamos, ¿vive Cristo en ti realmente, hermano? Does Christ live really in you, brothers and sisters? Does Christ live really in you? Es la pregunta. La carne no debe dominarnos, hermanos. The flesh should not dominate us. You dominate the flesh. Tú vas a dominar la carne porque tienes el poder del Espíritu Santo. You have the power of the Holy Spirit to do that. It's Christ in you. Es Cristo en ti. Es el Espíritu Santo en ti. Lo puedes lograr, sí. You can do it, yes. Y cuando entendemos esto, hermanos, lo hacemos algo personal. We understand this personally. Cristo se entregó por mí. Es algo personal. El apóstol Pablo lo entendía. The apostle Paul understood that there was something personal. Dice, I live by the faith of the Son of God who loved me. Ahí sí puede ser codicioso en ese aspecto, ¿me entiendes? You can be selfish in that. Christ did it for me. When you understand that, yes, that sacrifice was really for me, individual, me. Ese sacrificio de Cristo en la cruz fue algo individual, para mí. No me importa el mundo en general, me estoy preocupando ahorita de mí, ¿verdad? Ese sacrificio, estoy enfocándome que Cristo murió por mí. When you understand that sacrifice was specifically for you, you start realizing, I owe Christ everything then. Entonces yo le debo a Cristo todo porque fue por mí. Sí, ya sabemos que fue por todo el mundo, ¿verdad? Pero estoy enfatizando ahorita el momento de understanding was for you. And He chose you. Y te escogió a ti para este propósito. So cuando tú te alejas de Él, lo estás defraudando a Él. When you get away from Him and don't have that fellowship
específicamente. Y por eso el apóstol Pablo dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Who loved me and gave himself for me. O sea, he loved you individually. He loved me individually. That's what Paul said. He understood. El apóstol Pablo lo entendió, hermanos. Y por eso seguía creciendo. And that's why he continued to grow in the Spirit too, right? Peter also grew. Acuérdense, todos los demás apóstoles también crecieron. No entendían a Cristo en el principio. They didn't understand Jesus, right? In the beginning. Hacían cosas que decimos, wow, Peter did that. Wow, Philip did that. Thomas did that. Tomás hizo esto porque era tan incrédulo. Felipe y todos los demás apóstoles que andaban haciendo dejaron a Cristo en la hora más dura. They left Jesus in the darkest hour of his life. El apóstol Pablo entendió esto, hermanos, y por eso finalmente también lo dice a los hermanos de Colosa. He understood this, Paul did, and he told the brethren in Colossae, right? In Colossians chapter 3, verse 11, en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Colosenses 3, 11. Y habla el apóstol Pablo de este revestimiento, de esta nueva persona en Cristo. He talks about the new life in Christ, the new dress that you wear in Christ, right? And the new clothing. Y dice el versículo 9, vamos a leer el versículo 9, let's read from verse 9 to finish up. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. You see that growth? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Lie not one to another, see that ye have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him, where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Esto es lo que Pablo está diciéndoles aquí a los hermanos de Colosa. Primeramente, que no se echen mentiras. Do not lie to one another. Qué triste, hermano. El mundo ya nos echa mentiras por donde quiera. The world tells us lies, lo and behold, everywhere. And then we come to the church, and in the body of Christ, we find liars too sometimes. Pretty sad. Venimos al cuerpo de Cristo y a veces unos mentirosos nos damos cuenta, oye, este hermano me dijo esto, pero mira. Esta hermana dijo esto, pero mira, no es verdad. What are we doing? Lying to one another. Esto no debe de ser en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que tratamos de enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos. Debemos de tratar de enseñar. Right? We need to teach them as they grow up, since they're little. No hay mentiritas blancas. There's no white lies. That's a lie of Satan. Es una otra mentira de Satanás. Esta mentirita no cuenta mucho, ¿verdad? Ya hasta nos reímos a veces. Esa mentira. Y esto, y es pura mentira. And we teach our kids to lie sometimes. No, di esto porque si no te vas a meter en problemas si no dices esto, ¿verdad? Say this because you don't want to get in trouble with this, right? With this person, so just say this for right now. For right now, es algo muy común también. Ahorita nomás por lo mientras. Por lo mientras diles esto, ya luego le dices la verdad. Right now tell them this, later on you tell them the truth, or her. What are we teaching our kids? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? El apóstol Pablo dice, no mintáis los unos a los otros, dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. The old man has died already, or woman, in the waters of baptism. En las aguas del bautismo, hay que se quede, no lo resucites. Do not resurrect the old man or woman. Y luego dice, sino que, well, what should we do instead? Verse 10, right? En el versículo 10, y revestido del nuevo, and have put on the new man. When you become a Christian in the waters of baptism, you are put a new man, or a new woman.
Cuando eres bautizado para perdonar tus pecados en las aguas del bautismo, te pones ese nuevo hombre o esa nueva mujer, ese nuevo vestido. A new dress in Christ, right? Revestido del nuevo. Dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. This is the blessing you have in Christ as a Christian, which is renewed in the knowledge after the image of him that created him. Every day that spiritual man or woman renews. What a blessing. Qué bendición que ese hombre o esa mujer cada día se renueva. Tenemos la habilidad de renovarnos. We have that ability to renew spiritually. Por eso siempre decimos a los hermanos y hermanas que ya tienen bastante edad en el Señor, son los más jóvenes, right? The brothers and sisters that have a lot of years in the Lord, they're the youngest ones because their spirit has been renewed, right, for a long time. Esa es la bendición. Este cuerpo se va envejeciendo, nos duele esto, nos duele el otro, este hueso ahora ya me duele acá la pierna, me duele la rodilla, me duele el hombro. Pero el espiritual, dice, se renueva. Somos más sabios cada día. Debemos de ser. We are wiser every day, even though your bones hurt and your shoulder or whatever, your legs, knees, you should be wiser. No podemos, hermanos, seguir haciendo lo mismo que antes. Vamos renovándonos, right? Ya maduramos, sí, echamos malas en el principio quizás, en nuestro crecimiento, acá nos caíamos y a levantarnos otra vez. As you grow older, of course, you're going to have some stumbling sometimes, but hey, you pick up the pieces, you get up, and you continue growing in wisdom. You pray to God to give you wisdom. Oras a Dios para que te dé esa sabiduría. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice, right? And is being renewed in knowledge after the image of him that created him. Hasta el conocimiento pleno. Donde no hay que, and then he tells us finally to unite everyone in Christ, right? Para unir a todos en Cristo. Si así viéramos, hermanos, en este mundo al prójimo, no habría tantos problemas como los hay hoy. If we would see just human beings the way the Bible teaches us to see each other, right? There will be no things that are happening right now as we see in the world around. Donde no hay griego ni judío, dice. Well, there is neither Greek nor Jew. What are you? Pues yo soy hispano. No. O yo soy negro, o yo soy chino, right? I am black, I am Hispanic, I am yellow, right? Chinese, right? Hey, there's no color in Christ. No hay color en Cristo. Brown skin, that dominates, right? Oh, la carne café domina, right? El voto latino. It's not about, where you come from or who you are. In Christ, you become just a Christian, a member of His body. En Cristo nada más vienes a ser un miembro de su cuerpo, no hay color ya. No hay que mi descendencia es mejor que la tuya. Ni circuncisión, ni circuncisión. Nothing to do again with the law, right? Oh, you're not circumcised, circumcise yourself. No, you don't have to circumcise if you want to be a Christian. No tienes que circuncidarte si quieres ser cristiano. No tienes que hacer ningún ritual de la ley antigua para llegar a ser cristiano. You don't have to do any rituals from the old law to become a Christian. They're obsolete already. No tienes que venir y matar un cabrito, un carnero, un borreguito. You have to kill a goat or a lamb or anything to sacrifice to God, right? El sacrificio que tú y yo le damos a Dios es este que le estamos dando ahorita, right? The sacrifice you give God is right now the living sacrifice, says Paul in the book of Romans chapter 12, right? Verses 1 and 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Es el sacrificio vivo que presentamos nuestros cuerpos, el sacrificio vivo, el cual es vuestro culto racional. You bring your bodies in living sacrifice, which is your worship, rational worship towards God. Y esto Pablo lo entendía. Y dice, no hay entonces estas divisiones, no hay ni siervos ni libres. Acuérdense que en aquel tiempo había esclavos. In that time there were slaves in the church, right?
So, hey, you don't see that person as a slave anymore. You see him as a brother in Christ. Don't forget that. The ones who have slaves, right? Ya no ves a ese hombre como un esclavo o una esclava. Es tu hermano, hermana en Cristo. So, trátalo con respeto, con amor. Porque ahora él fue también, o ella fue también comprada con la sangre de Cristo. He or she was also bought with the blood of Christ. You see that? The new relationship between lords and slaves also in the body of Christ. Y luego dice ya para terminar, and then to finish up, verse 11, sino que Cristo es el todo y en todos. Right? But Christ is all and in all. Cristo es el todo y en todos. Por eso es no yo, sino Cristo. Ahí está la competencia, el yo. That's why it's not I, but Christ. There's the competition, the I. Yo hice esto, yo hice el otro. It's Christ that did everything. It's not I did this, I did that. No, Christ did it all. And that's why He is all in all. Él es todo en todos. Right? Él es el todo y en todos. La pregunta es en esta mañana, ¿es Cristo realmente el todo en tu vida? The question today is Christ really all in you? ¿Estás lleno de Cristo ya? Si no has sido bautizado, no puedes estar revestido de Cristo. If you have not been baptized, you cannot be clothed with Christ. And you cannot be in Christ unless you're baptized for the remission of your sins. The Bible says so. La Biblia lo dice. En esta mañana no quieres tú, amigo, amiga, ser bautizado para perdonar tus pecados. ¿No tienes este deseo ya en tu vida? Si así lo tienes ya, contáctanos para que podamos ayudarte a llevar a cabo este deseo que tú tienes, para que Dios ponga los medios y se lleve a cabo tu bautismo. Empieces una vida nueva en Cristo Jesús. If you have that desire in your heart already to be baptized for the remission of your sins, why don't you contact us so that God can work that miracle in your life of becoming one of His children and being added to His kingdom this morning in the waters of baptism. Esperamos tu llamada. En esta mañana vamos a tener un himno de invitación para así darte la oportunidad también de pensar en tu decisión. We'll sing a song of invitation, give you time also to think about that decision that you will be making in your heart. Vamos a estar puestos de pie en esta mañana para cantar este himno. Let's all stand to sing the last song. God bless you all. Que el Señor les bendiga. Vamos a entonar el himno número 36.